Han pasado 5 minutos, el chat está abierto, nuestros intervinientes están ya preparados y hay un número ya suficiente de personas interesadas que están aquí dispuestas a aprender junto a nosotros. Pues vamos a empezar. En primer lugar, como presidente nacional de USIE, de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, señalar que es un lujo para la organización y creo que para toda la inspección educativa contar hoy con dos personas de la valía profesional y también del reconocimiento personal, porque el cariño que les tenemos ambos es así, tanto de Antonio Montero Alcaide como de Lourdes Alcalá Ibáñez. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Tengo que presentar las disculpas en nombre de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, que por asuntos familiares sobrevenidos pues no puede estar aquí saludándonos y estar con nosotros, ¿no? Pero su idea era estar. Creo que algún miembro de la facultad sí que nos va a acompañar también. Por una parte, solamente añadir que con esta videoconferencia que va a hablar sobre la inspección educativa, pues que es el punto de arranque de la segunda edición del título de experto universitario en inspección y supervisión. La matrícula sigue abierta, si alguien más quiere participar, las clases empezarán a mitad de mes. Algunos se preguntará que por qué vamos a hablar de la inspección, ¿no? Cuando obviamente parece ser que lo importante ahora es el currículum, o en el día de hoy el tema es la violencia y el ciberacoso, ¿no? Pero vamos a hablar de la inspección porque gracias a nuestros ponentes vamos a aprender que la inspección se enfrenta a la actualidad como cuerpo docente especializado en una tarea muy importante, que es asesorar y supervisar, hacer cumplir las leyes, pero también acompañar en el proceso de desarrollo, de mejora a la comunidad educativa. Hay muchos temas que preocupan a inspectores y docentes porque todos estamos en el mismo barco de aprender juntos y enseñar y compartir aprendizaje con sus alumnos y familias. Sin más entretenimiento, sin más preámbulos, quisiera darle la palabra a nuestra querida Lourdes Alcalá, inspectora de Teruel, profesora universitaria de la Universidad de Zaragoza, para que cuando ella quiera hacerlo, pues comenzamos ya. Gracias, Lourdes. Buenas tardes Jesús, Antonio, un placer estar aquí con vosotros y buenas tardes a todos aquellas y aquellos profesionales, inspectores, docentes que han querido dedicar este tiempo de esta tarde de noviembre a hablar de la inspección de educación en todos sus ámbitos. Si os parece, os voy a presentar en primer lugar a Antonio. Antonio, yo creo que los que ya lleváis en trayectoria, que estáis trabajando en la inspección lo conocéis, pero seguramente pues algunos de los que estéis matriculando en el curso de especialización o tenéis interés en la inspección, pues es raro, pero igual no lo conocéis, pero merece unos minutos de atención para presentar su currículum. Antonio, es un lujo que os decía que lo tengamos hoy con nosotros. Es inspector en Sevilla, también profesor universitario de la Facultad de Educación de Sevilla, que es doctor por la Universidad de Sevilla con un premio extraordinario. Pero fundamentalmente, fijaos, ha pasado por todas las etapas educativas, ha sido maestro, profesor de secundaria y ahora profesor universitario, es decir, que tiene un conocimiento exhaustivo del sistema educativo. Es autor de libros y de diversos artículos, muchos, como luego os voy a dar un dato muy significativo, en revistas científicas de temas relacionados con la educación y de temas de una candente actualidad, como la formación de equipos directivos, la dirección escolar, el desarrollo curricular, la organización de centros, la historia de la educación, historia de inspección, y todos ellos son parte un poco de nuestro sistema educativo. También forma parte de grupos de investigación vinculados al liderazgo educativo, a la formación de directores, una inclusión educativa, uno de nuestros retos, como luego veremos. Y poco más os puedo decir porque creo que os voy a dar un dato ya determinante. Si en Google Académico tecleamos Antonio Montero Alcaide, aparece en 0,05 segundos 3.900 resultados de su trabajo. Creo que esto es un dato objetivo, va más allá del cariño que le tengo, así que de verdad que es un lujo contar
con Antonio para esta lección inaugural. Y por contaros una breve pincelada de la personalidad de Antonio, más allá de la profesionalidad que tiene, yo también hemos descubierto que es literato, escribe, es escritor y también hace sus pinitos como periodista, ya que cada semana escribe en el Diario de Almería una noticia, yo creo que es un artículo de opinión muy interesante que os animo a que le sigáis. Pero, y fijaos, este domingo publica un libro, de los tantos que ha escrito, porque me ha sorprendido pensar que ha escrito un libro de cuentos y que tuvo también un reconocimiento por ello, pero presenta en la Feria de Sevilla este domingo el libro Pedro I, así que ha ido también como escritor a la historia. Pues nada, bienvenido Antonio. Muy buenas tardes, Lourdes, Jesús. Bueno, pues todo, primero el agradecimiento, la cordialidad, la amistad con Lourdes es mutua y posiblemente en sus palabras, pues lógicamente sale a relucir. Yo le agradezco mucho la confianza, el reconocimiento mutuo, la invitación a ella, a Jesús, a los organizadores del título de experto y por supuesto vamos a intentar, a todos los participantes en esta primera tarde así de contacto, pues igualmente participantes en el programa de expertos y muchas otras personas que por distintas razones, afinidad, interés, pues están participando. Si nos permitís el trato, estáis participando en esta tarde, pues bienvenido todo el grupo y seguro que vamos a intentar sacarle partido entre todos a este rato que vamos a compartir en torno a, como Jesús decía, a la inspección en estos momentos. Bien, fijaos, el título es evocador: identidad, retos y devenir de la inspección educativa. Yo creo que invita a la conversación este título de esta conferencia o lección inaugural. Yo por empezar con algún aspecto fundamental de nuestro sistema educativo e introduciéndonos en el tema, esta mañana, fijaos, teníamos una reunión los inspectores con todos los directores de primaria de la provincia de Teruel y hacía esta reflexión primera. Creo que somos testigos de un cambio en la sociedad, una sociedad rápida. La pandemia también nos ha cambiado quizá un poco la forma de ver la educación, de ver nuestra vida, las relaciones están cambiando también y eso afecta también a la escuela. La escuela, los centros educativos están en una profunda transformación. Les decía esta mañana que vinculado a una mayor autonomía, una autonomía que siempre ha estado en la norma, siempre ha estado en la ley, pero que no se estaba utilizando de manera propia y no tomaban conciencia en los centros educativos la capacidad que tienen de partir de su realidad para implementar sus proyectos. Yo creo que en este momento esa autonomía es una realidad que está vinculada con la rendición de cuentas a la comunidad educativa, con esa satisfacción de comunidad y que cuenta este año con un nuevo reto, un nuevo reto que es la implementación de un nuevo currículo. En definitiva, yo creo que vamos a un modelo integrado de escuela que aprende como organización, pero que parte de su contexto, de su realidad, de sus alumnos y alumnas, para intentar establecer proyectos educativos que alcancen los retos educativos que nos plantea la sociedad. Unos retos que no son ni siquiera propios de este país, sino que los compartimos con la Unión Europea, con los indicadores de evaluación, con otras organizaciones como la UNESCO, la OCDE, y que todos somos partícipes de ellos. A veces hablamos de que si la inspección contribuye a un centro educativo, a nuestro trabajo en el centro o al sistema. Luego entraremos en este debate también, pero creo que en este contexto en el que estamos, nuestros retos, los objetivos que todos los centros tienen, están vinculados a una escuela inclusiva, no dejar a nadie atrás, a una metodología competencial, a mejorar la convivencia y ese estado emocional de los alumnos. Hoy precisamente celebramos el Día contra la Violencia y el Acoso Escolar. En cambiar entornos de aprendizaje, hacerlos más favorables a las necesidades que tienen nuestros alumnos y alumnas, afrontar la digitalización con todas las potencialidades que nos aporta, pero ojo, también con una gestión de la información y con todos los peros que también le podemos encontrar. Y en ese contexto, en esta realidad de transformación también ilusionante que tienen los centros educativos, ahí desarrollamos nuestras funciones, como decía antes Jesús. Por simplificar, nosotros fundamentalmente
supervisamos y controlamos, me gusta más la palabra supervisar, a la vez que acompañamos, que asesoramos, y desde hace un tiempo, por los cambios de la sociedad, también estamos mediando. Es una de las nuevas funciones que la LOMLOE nos ha establecido. Pero fijaos, la pregunta que os lanzo a todos y que espero que al final de esta conferencia tengáis respuesta, cada uno tengáis la respuesta que consideréis después de nuestras intervenciones, es cómo contribuye la inspección a la mejora del sistema educativo. ¿Y por qué me hago esta pregunta? ¿O por qué os lanzo esta pregunta? Pues porque es un requerimiento legal. El artículo 2 de la LOMLOE, de la LOMCE, de la LOE, de la LOCSE, establece que la inspección de educación es un factor de calidad junto con sus docentes, con la dirección escolar, la investigación o la autonomía pedagógica. Siendo que somos un factor determinante de mejora del sistema, tenemos que hacer efectivo ese mandato normativo. Yo, fijaos, pienso muchas veces que la inspección es la gran desconocida en la sociedad. Tengo una anécdota curiosa en el que hace 2 años me llamaron de un programa de radio que hablaban, entrevistaban a profesiones desconocidas para la sociedad. Y allí que fui yo a contar a qué se dedica una inspectora de educación. Pero fijaos, me preocupa más que seamos desconocidos para la comunidad educativa, que solamente se recurre a la inspección cuando hay un problema. La inspección es mucho más. La inspección, yo a veces pienso que evitamos problemas con un trabajo riguroso, con un trabajo y con unas actuaciones que están basadas en 3 principios fundamentales. El de independencia profesional, no lo olvidemos, somos un cuerpo técnico, los que estamos en ello, los que somos el presente de la inspección, lo tenemos muy presente, y os animo a los que seáis el futuro a no olvidar esta primera premisa. Somos transparentes en nuestras actuaciones con los centros educativos, con toda la comunidad, y luego tenemos una vocación de servicio público. Pues con esta coyuntura, con esta realidad que vivimos, yo te lanzo la primera cuestión, Antonio. ¿Cuál es nuestra identidad como inspectores? ¿Tenemos una única identidad? ¿Tenemos varios? ¿Cuál es nuestro papel en esta escuela en profunda transformación? Bueno, pues si os parece, a modo de una pequeña resumen puesto que vamos a repartir un poco el tiempo entre identidad, reto, devenir, si os parece, solo como por tener un poco un trasfondo de algunas ideas, no con otra intención, seguro que va a salir bien la carga, que siempre a veces... voy a compartir una pantalla que en principio nos permita ver... ¿Lo pones a pantalla completa? Sí, voy a ponerlo en pantalla completa, eso es. Que nos permita ver... Perfecto. Mira, muchísimas gracias. En principio, como Lourdes acaba de adelantar, vamos a intentar compartir esta tarde algunas ideas sobre la identidad, los retos y el devenir, y empezamos con esta primera cuestión que después de los apuntes que Lourdes nos ha dado un poco para situar y para establecer ya algunas primeras líneas de reflexión. Yo creo que tanto identidad como retos y devenir son intercambiables, es decir, podemos hablar de factores, de elementos del devenir que son asimismo retos y posiblemente son elementos de identidad. Luego, primera idea, son dimensiones o ámbitos intercambiables, y también segunda idea que quisiera compartir, que el orden en el que aparecen no quiere decir que sea ese justamente el de la relevancia que tienen, sino posiblemente el del modo en que surgen, pero intercambiables y por supuesto con un nivel de prioridad muy similar. Solo esto, es decir, solo esto con respecto a la identidad. Evidentemente Lourdes y yo hemos hablado ya un par de ratos de esto, hemos estado preparando un poco cómo compartíamos las ideas. Cuando ella ha preguntado qué identidades podemos compartir, estas son algunas. También conviene decir que no hay un afán de exhaustividad por razón del tiempo, por razón del carácter del tiempo que estamos compartiendo, pero aunque no hay un afán de exhaustividad, os aseguro que Vuelta sí que tiene un poco por concentrar ideas en aspectos relevantes. A mí me parece, y cuando Lourdes decía, me preguntaban qué hace una inspectora de educación, yo creo que sí que existe, otra cosa es cómo es Ogaño, pero sí que existe una identidad histórica de la inspección, otra cosa es que sea la relevante siempre o que acapare, pero esa identidad histórica de la inspección tiene bastante que ver con una de nuestras funciones principales, que es la presencia, la visita a las aulas, ¿no?
sea o no fidedigna una cédula real del siglo XIV de Enrique II, porque se habla incluso de que fue una cédula que se falsificó por calígrafos granadinos para intentar conseguir derechos históricos de los supuestos examinadores o inspectores primero. Sea como fuere, existiera o no en la Edad Media esa referencia de los veedores de ciencia y conciencia, sí que es cierto que después aparecieron examinadores de maestros, aprobadores de maestros, celadores de escuela, y finalmente con Carlos IV, bueno, pues es la primera vez que se habla del inspector de las escuelas reales, pero ciertamente tenemos una identidad histórica profesional que se vincula a la observación de lo que acontece en las interacciones educativas incipientes primero, evidentemente, y bastante complejas en la actualidad. Esa identidad histórica yo creo que es persistente con algunas adecuaciones. Pero también es cierto que históricamente y en periodos muy señalados por regímenes políticos o otra naturaleza, por conflictos y demás, la utilización instrumental de la inspección también ha podido contribuir a que determinadas funciones y cometidos asignados a la inspección hayan podido señalar el ejercicio y también, desafortunadamente en algunos casos, instalar o situar la inspección o verse caracterizada por algunos prejuicios, tales como el autoritarismo, el poder. Bien, estos antecedentes históricos están ahí, están ahí. Yo subrayaría el que nos emplaza como observadores cualificados, y ahora veremos que esa cualificación también es una característica profesional, de las interacciones educativas formales en los centros docentes particularmente, de las que se deduce el aprendizaje, la enseñanza y por supuesto los logros educativos de los centros. Esa identidad, como decía, es confluyente, es coincidente con una identidad, ya hablamos en términos contemporáneos, una identidad más de tipo funcional profesional. Y aquí quienes entre los presentes trabajamos en la inspección o quienes entre los presentes observan las actuaciones o son destinatarios de nuestras actuaciones, muchas veces la naturaleza de las funciones que se nos encomiendan atribuyen una identidad a nuestro desempeño. Por un principio de jerarquía, lógicamente, la inspección desarrolla actuaciones que están encomendadas por los poderes públicos. Es decir, después veremos que hay un para qué de la inspección que tiene una gran relevancia. Esos planes establecen actuaciones y muchas veces tenemos que ser conscientes de que la encomienda de actuaciones y tareas y cometidos de alguna manera señala nuestra identidad profesional. Cuando un inspector o un inspector, como ha hecho Lourdes, como he hecho yo, estamos esta mañana en los centros y hacemos actuaciones, unas u otras, cuando salimos del centro no podemos pensar que somos neutros y que nadie comenta qué hemos hecho en el centro. Yo comentaba con Lourdes que tengo un compañero antiguo que tiene un principio, dice, bueno, cuando entres en un centro y lo visites, procura que al salir quede por lo menos como estaba. Y si es mejor, pero no peor. Entonces, ciertamente las funciones y las atribuciones y los cometidos que tenemos que desarrollar, lógicamente, también nos dan una identidad profesional. Ahí he señalado que hay quizá un eclecticismo, hay un intento de buscar lo mejor de distintas funciones, pero que pueden ser antagónicas. Un buen compañero nuestro, Sebastián Esteban, hablaba de las antinomias de la inspección, pero lo que sí es cierto es que estamos hablando ahora de supervisión formativa, y la supervisión formativa es compleja, porque reunir supervisión y formación es complejo. Cuando hablamos de control y asesoramiento, pues también tenemos que ahí reconciliar o conciliar pues dimensiones que son complementarias, pero no quizás hay que favorecer ese encuentro. Y bueno, pues este eclecticismo de funciones, esta ambivalencia de funciones también está ahí. La función de mediación y arbitraje, que la acaba de aludir Lourdes, es muy relevante, pero también tenemos que tener en cuenta que el mediador tiene un estatus que no siempre es compatible con el de inspector, sí en ocasiones, pero no en otras. Y ahí también tenemos que tener mucho cuidado en los roles, como después veremos. Luego, un segundo elemento de identidad, las funciones y atribuciones encomendadas y lógicamente, el desarrollo de estas, muchas veces conciliando aspectos que pueden ser muy diferentes.
Una tercera identidad, y que yo le atribuyo bastante importancia, es la que se infiere o supone. Por eso ahí está lo del imaginario latente, es decir, todos esos símbolos, conceptos que se asocian a la inspección. Algunos traen causa histórica, otros son causa de las prácticas, de lo que antes hemos visto, del ejercicio profesional. Y esto genera un imaginario que también nos da identidad. Cuando se habla de la inspección, pues rápidamente se pueden venir al pensamiento algunos símbolos, algunos conceptos que singularizan esa identidad, ¿no? Estas son, por tanto, las percepciones de los destinatarios de la intervención. De ahí lo de supuesta, porque muchas veces esas percepciones son subjetivas, no son percepciones completas, pero muy valiosas, porque son las que se infieren, las que se suponen y que posiblemente se contrasten también con ocasión de otras posibilidades de observar o participar de las prácticas de inspección. Esto se advierte mucho cuando docentes que han visto el trabajo de los inspectores e inspectoras en sus centros asumen ahora la función inspectora. Es muy sugerente este diálogo profesional con quienes se incorporan a la inspección. Hay también una posibilidad de una identidad añorada. Esto es la identidad que se deriva justamente de una crisis de la propia identidad. En contextos de crisis de identidad hay ciertos anhelos de rasgos de la inspección, de estatus en el sentido más amplio de la inspección que se añoran porque están desdibujados, porque no están priorizados en la intervención, porque se consideran incluso preteridos o superados. Y sin embargo, en momentos de crisis profesional, esta identidad de la inspección surge como una identidad añorada, como incluso una identidad reclamada o reivindicada, además de añorada. Y hay también, y este es el momento también creo, más que una identidad reconstruida, una identidad en reconstrucción, porque no está reconstruida, está en permanente reconstrucción. Y ahí pues me he permitido apuntar estas dos cuestiones. Una, la ambigüedad de rol y las expectativas. Este concepto también es un concepto conocido, ¿verdad? Hay expectativas de los destinatarios de nuestras intervenciones, pero también hay expectativas profesionales de los propios inspectores e inspectoras. Y este conjunto de expectativas, sean propias o ajenas, y las ajenas de distinta naturaleza, administrativas, docentes, familiares, sociales, esta ambigüedad de roles también requiere una reconstrucción de nuestra identidad profesional, porque sin apartarnos de la complejidad de nuestro desempeño, es cierto que esa ambigüedad también puede situarnos en una dispersión y en una contingencia de tareas, las tareas que decimos incidentales, accidentales, que ocupan bastante más tiempo del que quisiéramos, y que son consecuencia de esa dispersión, de esa contingencia derivada de situaciones imprevistas o no imprevistas, pero que son propias de esa amplia de ese amplio espectro de cometidos que asumimos, ¿no? Luego, estas 5 identidades, desde mi punto de vista, pueden darnos alguna referencia, confluyen, como intentaba decir al principio, tienen una relación directa entre ellas y yo creo que en este momento ayudan a situar esa cuestión, Lourdes, de nuestra identidad. Es histórica, es profesional, es una identidad que también se infiere y se supone, lógicamente, es una identidad que a lo mejor añora momentos o claves o desempeños que son menos presentes ahora, y lo que sí es cierto es que es una identidad en reconstrucción, porque en reconstrucción está permanentemente el sistema, y en estos momentos particularmente más. Hay un real decreto sobre la inspección educativa que afecta aspectos relevantes de la misma, que lógicamente irán en esta percepción, sino de reconstruirse y de adecuar la organización de la inspección. ¿Crees que, Antonio, que estamos en un momento de reflexión? La inspección tiene que estar en un momento de reflexión para luego reconstruirnos y seguir progresando. ¿Cómo crees que la inspección no puede quedarse rezagada en este cambio constante que tiene la escuela? La historia nos dice, tú lo dices muy bien en tu libro Veedores de Ciencia y Conciencia, cómo a lo largo de todas las etapas históricas ha desempeñado un papel importante, y esas funciones han ido evolucionando. Y ahora estamos en un momento también clave. ¿Lo ves así? ¿O crees que necesitamos una reflexión y alejarnos un poco de un trabajo administrativo y burocrático a la que a veces nos vemos abocados, porque ahora eso ya no es, no da respuesta a las necesidades de la escuela?
Sí, en definitiva, Lourdes, yo creo que estás abriendo la puerta a los retos, pero podemos hacerlo de una perspectiva así introductoria. Es verdad que la reflexión sobre las prácticas, sobre nuestras prácticas, es decisiva, es decir, es muy relevante, ¿no? Y es cierto que esas determinaciones de la acaparación del trabajo, de la acaparación, pueden despistarnos, pero la reflexión sobre nuestras prácticas es preferente y además tiene que tener en cuenta reflexiones como ahora veremos que son concomitantes, porque el ajuste del modelo de dirección seguro que también va a tener consecuencias en el modelo de inspección, es más que probable, ¿verdad? Las condiciones de ejercicio de nuestras funciones, que también pueden ser objeto de las modificaciones que introduzca el nuevo Real Decreto que está en fase de trámite de audiencia pública, pues también pueden contribuir a ese estatus profesional que lógicamente se requiere para el ejercicio de estos cometidos, ¿no? Luego, en definitiva, sí que es un momento, si la reflexión sobre las prácticas es un componente sustantivo del desarrollo profesional, en estos momentos de reforma del sistema educativo y asimismo de modificación de aspectos de la inspección con un nuevo Real Decreto que ajuste algunos, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que estamos hechos a una organización también histórica. Tenemos una zona, tenemos centros con una referencia casi individual, permanecemos 5 años en la misma zona, es decir, son aspectos históricos de cuando el territorio y la presencia en los centros era un rasgo distintivo de la inspección y la zonificación, si se permite un poco la palabra, la atribución de centros como referencia única, pues eran cuestiones que caracterizaban ese desempeño. Se han mantenido, se siguen manteniendo, aunque ya se habla de alternativas a la referencialidad y demás, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra propia organización ha de acomodarse de mejor manera. Veremos también que se acuña incluso ese concepto de neoinspección de un compañero que también después hablaremos un poquito. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo, Lourdes, la reflexión sobre las prácticas es especialmente pertinente en estos momentos de reforma general, con una fuerte carga curricular en esa reforma y por tanto en la intervención de la inspección, y particularmente por lo que concierne a la propia modificación específica de la organización de la inspección educativa en España con bueno, algunos aspectos, más que de organización, algunos aspectos de principios, de fines, de atribuciones, porque los aspectos orgánicos no tienen carácter de norma básica, pero sí las funciones, los principios, los fines y por supuesto son aspectos muy relevantes. Sí, yo creo que como identidad relacionado con esta transformación que hablábamos de los centros de autonomía, nosotros tenemos que aterrizar, por decirlo de alguna manera, en nuestras funciones y atribuciones en unas actuaciones que tengan impacto en los centros. Impacto, ahora estamos en una nueva ley educativa, pero impacto en el aula, en el alumno. A veces obviamos por la gran magnitud y cantidad de tareas que tenemos todos los días, nos olvidamos de priorizar aquellas que de verdad tienen impacto, como os decía, en la mejora del aprendizaje de los alumnos. Estar con los centros, con los equipos directivos, equipos docentes en esa labor conjunta que yo creo que es una de nuestras atribuciones y nuestras funciones. Claro, sin perder de vista también que en la Inspección de Educación tenemos un perfil también de protección de la legalidad, de conocimiento de la norma, en un escenario cada vez más complejo, con cada vez más desarrollos normativos, leyes, decretos, instrucciones, que a veces los centros también necesitan esa ayuda y ese apoyo por nuestra parte para lograr sus propios propósitos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos abriendo, Lourdes, la perspectiva de retos. Sí. Si crees que podemos entrar. Sí. Yo creo que como retos, no sé. La perspectiva de retos, porque situada la identidad y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, nuestra identidad en revisión, nuestra identidad en reformulación, porque hemos situado ejes como este de lo didáctico, lo pedagógico, que también es un tema de un interés grande, diríamos que retos que tienen bastante que ver con ello
pues fíjate, los hemos estado hablando, anticipando en este momento. Aquí hay algunos, no son todos. Decía al principio que no es una cuestión de exhaustividad, sino de cierta relevancia para iniciar un debate, para arrancar un acercamiento. Evidentemente, acabamos de ver que nuestra función profesional tiene unos rasgos permanentes en el tiempo que han caracterizado la estabilidad en el tiempo de la inspección, pero es evidente que esos aspectos tienen que ser objeto de alguna revisión. Donde parece que más va a incidir la configuración o la nueva configuración de la inspección educativa, de acuerdo con este próximo Real Decreto, justamente son en modelos sustantivos del desempeño, y después veremos que van a tener que ver con funciones como la de la incidencia en la mejora de los logros escolares, porque también lo vamos a ver después. Es decir, hay un debate sobre el acceso que se abrió con la ambigüedad de la prueba, no prueba. No quisiera entrar en eso, aunque al entender que se establecerá la forma más sensata y diríamos que pertinente para regular el acceso a un cuerpo superior como el de inspección, pero yo sí creo que debería pensarse en una formación superior complementaria a la inicial para el desempeño de la inspección. Es decir, estamos hablando, no quisiera pensar en un máster cualificante o cualificador como es el MAES, pero sí que es cierto que la transición de la docencia a la inspección no es una transición automática. Es decir, del mismo modo que no lo es la transición de la docencia a la dirección. No podemos presumir que un buen docente va a ser un buen director. Ojo, con esto no estamos diciendo que tenga que ser mal docente para ser buen director. Lo que quiere decir es que no siempre las cualidades o facultades que asisten a un profesional para ejercer la docencia le asisten en la misma medida para ejercer la dirección. ¿Esto ocurre en la inspección? Pues del mismo modo, es decir, el ejercicio de la inspección no puede entenderse solo derivado de la experiencia directiva, porque no en balde hay muchas funciones de la inspección que pueden tener sustento en la experiencia directiva, pero que abren mucho más las expectativas. Muchos compañeros y compañeras que han accedido a la inspección por el turno de reserva dirección que establece el actual marco legal reconocen, y creo que es profesionalmente útil que sea así, que hay muchas cuestiones del desempeño que tienen que estudiar, analizar, porque lógicamente no formaban parte de su ejercicio como directores o directoras de los centros, ¿no? Por tanto, a lo que voy es que esa formación superior sí que sería pertinente, una formación superior a la que se aproxima este título, es más que evidente, es un título de experto, un título de máster, es decir, una formación que complemente lógicamente la propia formación inicial docente, y que incluso complemente el procedimiento de oposición o prueba, que lógicamente puede ser el menos malo para demostrar el conocimiento de aspectos relevantes pues del sistema y de todos los elementos que lo conforman. Otra cosa es cómo se formulan las pruebas, otra cosa es cómo, pero evidentemente la demostración de que hay adquirida una cualificación y un conocimiento específico de técnicas, estrategias, instrumentos metodológicos, didácticos, todo un acervo que tiene nuestro desempeño profesional. Un antiguo compañero, Batanás, que bueno, estuvo poco tiempo en la inspección en Córdoba, cuando configuraba o cuando intentaba definir qué era una profesión, pues lógicamente decía que eran muchas cosas, pero entre otras cosas era un desempeño que tenía unos cometidos específicos con un sustento, decía, científico. Bueno, ciertamente es un conocimiento propio, es un conocimiento específico. Por tanto, ¿esa adecuación profesional es un reto? Claro que lo es. Y este es el momento, es decir, con la reflexión, las condiciones de ejercicio, el estatus de la inspección, la validez de sus informes, la influencia de sus informes también, el carácter vinculante o no, efectos que pueda tener la intervención de la inspección cuando se constaten y cuando se advierta claramente que inciden, pues todas estas cuestiones sí que entran en este ámbito de la adecuación profesional como un reto. Hay también, y lo has apuntado tú, Lourdes, está el reto de la contribución al éxito escolar. Hay muchas investigaciones sobre dirección
y éxito escolar, y muy pocas, no diría que ninguna, entre inspección y éxito escolar. Es decir, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿puede la investigación concluir en un efecto directo entre el desempeño de la dirección / inspección y la mejora de los logros escolares de los alumnos, de los estudiantes? Bueno, pues en principio la investigación concluye que una investigación que coteje la influencia directa es casi inviable. No se pueden controlar todas las variables que inciden en el logro de los alumnos como para deslindar cuál se deriva de la práctica inspectora. Y esto hay que tenerlo claro, como tampoco se puede, con la dirección se ha intentado, porque la dirección es un elemento permanente en el centro y que actúa sistemáticamente. La inspección actúa muestralmente, su nivel de intervención en los centros es distinto, pero la dirección está todo el tiempo en el centro. Pues aún así, cuando se ha investigado lo que se llaman modelos directos, influencia directa de la dirección en la mejora del logro, se advierte que no es posible inferir con claridad que esa influencia sea verificable, constatable y que se pueda manifestar con entidad. Más bien se habla de que la influencia está mediada, se habla de los momentos, y claro, lógicamente la influencia está mediada por las prácticas directivas, por las prácticas docentes del equipo docente del centro, es decir, los tres factores que contribuyen, el factor que contribuye más directamente al logro de los alumnos es la cualificación del docente que le atiende. No en balde, el Código Internacional de Enfermedades, el CIE, ha introducido bueno, le ha llamado una ligera enfermedad, ha codificado una enfermedad que se llama disfunciones neurológicas mínimas, no amplias, que pueden justificar un desfase matemático, un desfase lingüístico, y se llama disfunción neurológica mínima. Y cuando se busca qué puede causar esa enfermedad, los factores que pueden desencadenarla, ha aparecido entre ellas la exposición a una instrucción inadecuada. Es una forma bastante elaborada de decir un mal profesor. Exposición a una instrucción inadecuada. Por tanto, el factor que más directamente incide en los logros escolares es la cualificación de los docentes. En segundo lugar, la motivación y la implicación del profesorado. Y en tercer lugar, las condiciones en las que ejerce. Este tema de la ratio, de los espacios, los recursos, es importante, sí, pero en bastante menor medida que la implicación y el compromiso y, por supuesto, que la cualificación. ¿El director en qué ámbitos puede incidir? Y después veremos el inspector. El director no puede incrementar la cualificación docente, puede animarlos a que participen en la formación, puede facilitarles que participen en la formación, es decir, puede influir en las condiciones. Pero donde realmente va a incidir más es en fomentar la motivación y el compromiso profesional. Porque esa es la variable intermedia, está entre la cualificación y los recursos. La variable intermedia es la implicación y el compromiso. Y los directivos que inciden en la implicación y el compromiso docente redundan de mejor manera en los logros escolares. Pero no se puede decir que un buen desempeño de la dirección contribuye. Es más, hay investigaciones que dicen que un buen desempeño docente reafirma, afianza y mejora el liderazgo directivo. Son los modelos que se llaman inversos. Bien, pues en este caso con la inspección algo parecido, es decir, la inspección no tiene fácil, por el ámbito de intervención, por los centros que tiene, incidir directamente en la cualificación, ni tiene fácil ni tampoco su función, incidir directamente en la cualificación de los docentes, entendida como adquirir cualificación profesional, pero sí, lógicamente sí, con sus intervenciones, con sus visitas, con su asesoramiento, puede contribuir a la implicación, el compromiso y la motivación profesional. Y ahí sí hay una influencia indirecta de contribución al éxito. La inspección no solamente va a actuar en el ámbito individual del docente que interviene, sino que también va a intervenir en el centro como sistema, ¿no? La intervención de la inspección en el centro también refuerza la asunción de principios compartidos, la configuración de proyectos educativos consistentes, coherentes, la implicación de la comunidad educativa,
incluso yendo más alto, la comunidad de aprendizaje con una implicación de la inspección para reforzarla, pues todos estos cometidos de la inspección que ya están adelantándonos el liderazgo pedagógico, pues de alguna manera confluyen, de alguna manera redundan, de significativa manera redundan en la mejora de los logros. En mayor medida, lógicamente, que una intervención. Podemos pensar, bueno, los inspectores, los docentes que están en fase de práctica, pues también el inspector, la inspectora de referencia del centro va a evaluar su práctica docente, puede dar alguna sugerencia, pero son más dirigidas a que se incremente la motivación, el compromiso por tanto, la influencia de la inspección y los elementos o factores que son determinantes. El clima de centro, la articulación de un buen proyecto educativo, la confluencia de la comunidad. Esos factores determinantes sí que la inspección tiene una influencia indirecta en la mejora de los logros. No es directa porque está mediada por esas condiciones que la inspección propicia, pero esa influencia intermedia es totalmente relevante. De ahí la dificultad de poder establecer un vínculo directo, pero sí de considerar esa influencia indirecta o mediada. Por tanto, el liderazgo pedagógico de la inspección, que a veces es controvertido porque se entra con nuestras funciones características, con nuestras funciones que dan identidad. El liderazgo pedagógico de la inspección no es otra cosa que esto, es decir, involucrarse y desarrollar las funciones y las atribuciones teniendo en cuenta que el principal objeto es la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Somos un factor de calidad si contribuimos a la mejora de los logros educativos de los alumnos, de las alumnas, y por tanto esa contribución señala ese liderazgo pedagógico, porque aquí pedagógico es referido sustancialmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Toda la intervención tiene que subrayar la mejora de esos procesos. Y, por supuesto, todos los factores que inciden en él, la atención a la diversidad, la inclusión, todos estos aspectos de convivencia que no circunvalan, sino que son parte sustantiva de ese proceso, forman parte del camino de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, por tanto, el liderazgo de la inspección se refuerza, el liderazgo pedagógico se refuerza en tanto que se asumen esos factores, esas funciones que van a contribuir directamente a la enseñanza y el aprendizaje. Es más, existe una referencia a la cultura del liderazgo. Y si los centros docentes tienen una cultura de liderazgo, ese liderazgo afecta al liderazgo directivo y afecta al liderazgo profesional docente, no otra cosa que la involucración en la mejora de sus prácticas. Si la cultura del liderazgo es propiciada por la inspección, esa cultura del liderazgo tiene efectos valiosos. Es decir, esa cultura del liderazgo vincula con la formación, vincula con la innovación, vincula con la reflexión sobre las prácticas, vincula con el vínculo, valga la redundancia, de la comunidad educativa. Bueno, estos aspectos del liderazgo, por tanto, pedagógico, no son solo la didáctica del área, la didáctica de la materia, que eso puede tener una intervención más específica y no propia, pero sí aquellos factores transversales que redundan con carácter general en la enseñanza y aprendizaje. Y después, a mí me parece que un aspecto, un reto que está aquí, es el reto de la confluencia o diferenciación entre el modelo de dirección profesional y el modelo de inspección educativa. Yo suelo decirle a mis directores y directoras de broma que la inspección no es el primo de su mozol. Es decir, que no es bueno decir, voy a coger el teléfono y voy a llamar a la inspección porque esto no tiene arpa. Es decir, de alguna manera así también se pierde un poco de crédito el directivo, ¿no? Que dice, pero ciertamente somos una instancia que interviene cuando posiblemente los conflictos superan el ámbito de resolución que el centro tiene, ¿no? Yo creo que la apuesta firme por una dirección profesional nos situaría de manera distinta. Esta es, creo que fue Tomás Secadura el que habló de pasar del centro al sistema, fue él, pero se habla también de un descentramiento de la inspección, el descentramiento en el sentido de no tener el centro como principal referencia, sino intervenir en variables más del sistema. El sistema puede ser la zona, puede ser un ámbito mayor que el de un centro. Y posiblemente la definición de un modelo de dirección profesional, unido, como veremos después, al ámbito de la autonomía pedagógica, sitúe a la inspección
en otras claves de intervención. No hay que tampoco tener mucha preocupación. La inspección participa de la evaluación de la práctica docente, pero también esta evaluación puede ser asumida por otras instancias, sobre todo cuando tiene que ser masiva y no tenemos capacidad para intervenir con todos los docentes y según qué ámbito, según qué funciones, según qué perspectivas, ¿no? Según qué efectos. Porque evidentemente hay efectos en los que la función de la inspección es característica y específica. A lo que voy es que este reto también está en la puerta, es decir, nuestro país ha tenido una ambigüedad en los modelos directivos, un eclecticismo entre la elección y la selección que no está bien reconciliado. Es decir, o se apuesta claramente por una dirección profesional, que la dirección profesional es la dirección educativa, que la dirección profesional no es el autoritarismo pretérito del antiguo cuerpo de directores del franquismo, como a veces se piensa, que el cuerpo aquel de directores del 50 y tanto. No, hablar de hoy de un cuerpo de directores que podría ser, no es retrotraernos a aquella época en la que por otra parte era un cuerpo por oposición. Pero en definitiva, la dirección profesional en estos momentos se asocia a un liderazgo pedagógico, pero asumido con cualificación, y que por tanto situaría la inspección en otras actuaciones complementarias, relevantes, pero posiblemente no tan de la mano de la intervención en centros de referencia con una intervención principalmente individual, ¿no? Luego, aquí se habla de un descentramiento armónico en el sentido de que esa intervención en el sistema no estaría reñida con la intervención en los centros, pero no sería como en la actualidad, ¿no? Luego estos retos, y yo comparto, Lourdes, que el de la contribución al éxito escolar y la incidencia pedagógica de la inspección son dos retos. El de la adecuación profesional está aquí también, el del modelo de dirección y el de inspección pues también nos concierne, pero desde mi punto de vista la contribución al éxito, reforzando el liderazgo pedagógico de la intervención inspectora, desde mi punto de vista es el reto principal, ¿eh? Lo ha sido siempre y particularmente lo es en estos momentos, ¿eh? No es un reto que se formule porque sea ajeno, sino que es un reto que se formula porque hay que subrayarlo, ¿eh? Porque hay que afianzarlo. Sí, desde luego, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que estamos a veces en esa dicotomía, en ese liderazgo pedagógico de la inspección ante, pues, como tú decías, una dirección escolar que también tiene que ser pedagógica y que tiene que alejarse un poco de la gestión y centrar sus esfuerzos en buenos proyectos educativos y vinculado a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo a veces creo que con los compañeros, cada uno venimos de una determinada etapa educativas con una experiencia previa, pero siempre defiendo que el liderazgo pedagógico, el conocimiento de la organización escolar por parte de un inspector es fundamental para influir en el centro. No confundamos que el inspector sea solamente un conocedor de la legislación con ser jurídicos de la educación, que digo yo a veces en mi trabajo. Ojo, nuestra prioridad tiene que ser trabajar conjuntamente y ayudar a los centros a conseguir sus propósitos. Por alusiones decías que es verdad que hay muy pocas investigaciones sobre el impacto que tiene la inspección de educación en los centros. Hace un tiempo se publicó un informe en el año 2018, que un estudio que se hicieron en los Países Bajos, en Inglaterra, Irlanda, Suecia, Austria, República Checa, y lo publicaron en la Asociación de Inspectores Europea, el SICI. Y venía a decir que efectivamente, como tú has dicho, la incidencia siempre es indirecta. Realmente quien más incidencia tiene en la calidad educativa es el maestro o la maestra que está a pie de aula con sus alumnos. Pero sí que me quedé con varias ideas que me gustaría compartir. Una de ellas es que cuando era mayor el impacto de las actuaciones del inspector en el centro, era cuando había unas visitas cuantificadas en el centro. No el inspector iba una vez y ya desaparecía, sino que había una evaluación del centro, un apoyo a esa autoevaluación que hacía el propio centro, un convencimiento de los órganos de coordinación del centro como que la inspección, la perspectiva de la inspección iba a ser enriquecedor. Por tanto, un continuo en el tiempo de supervisión y de acompañamiento. Es más, decían que la frecuencia de las visitas era un parámetro de calidad y de impacto en el centro educativo. Otra de las cuestiones que manifestaba este estudio
es que difiere mucho el impacto que tiene la inspección si solamente se queda en el equipo directivo o llega con sus actuaciones a los equipos docentes. Por tanto, este estudio, como tú has dicho, nos marca el camino claro que el liderazgo pedagógico, centrar nuestro trabajo y priorizar nuestras actuaciones es muy importante, priorizar nuestras actuaciones en aquellos aspectos realmente vinculados con el alumno y la alumna. Entonces, este es un punto clave, un reto que tiene la inspección en este momento y que estamos todos, es un reto para los que estamos en este momento en la inspección como inspectores y inspectoras y para los futuros inspectores, que no perdamos nunca de vista ese conocimiento del sistema educativo, de su organización y de su ámbito didáctico. Pero fíjate, Lourdes, claro, yo estaba pensando un poco en investigaciones españolas, pero esa que tú dices que la manejamos porque es de las poquitas que existen, Sí. Fíjate que si analizamos, y lo has expresado perfectamente, todo tiene que ver con la planificación y el diseño de las actuaciones que desarrollamos. Porque claro, no es lo mismo una planificación que nos pone por delante una lista de control documental, existe esto, existe aquello, este papel está, este papel no está, que esas mismas listas de control no las rechacemos a lo mejor, pero aplicadas a elementos sustantivos de la práctica docente abiertas, descriptivas, auxiliares, pero sobre todo una continuidad, unas muestras a propósito. Es decir, acabas de señalar claramente dos elementos: frecuencia de la visita, Claro. destinatarios de la actuación, que podemos estar de acuerdo que se vincula mucho con el tipo de actuaciones que se planifican para la inspección cada curso. Es por lo determinante que es para nuestra identidad las actuaciones que realizamos. Yo suelo insistir en esta cuestión porque me parece que es determinante. Es decir, nuestra identidad profesional se ve condicionada e influida para lo bueno y para lo menos bueno por las tareas y las actuaciones que se nos encomiendan y que por un principio de jerarquía establecemos. No va cada inspector por libre, no puede ir, aunque posiblemente esto forma parte de la identidad añorada, es decir, tener cada uno un proyecto propio que evidentemente adecuamos la intervención a las zonas, esto es manifiesto, es claro, pero no tenemos un proyecto de inspección cada uno distinto, es decir, porque entonces habría un principio de intervención que no sería consonante con un modelo profesional, técnico, homologado. Sí, fíjate, sí, perdona. No, era nada más que esa... Decía que Eren, que era la investigadora principal de este estudio, venía a decir que hay otra cuestión clave: informes cualitativos claros en que el centro los haga propios, que el centro educativo reciba ese informe, esa visión externa que tiene del centro y lo incluya en sus procesos de mejora. Los incluya en sus planes, en sus nuevos proyectos. Tengan efectos determinantes, tengan consecuencias. Efectivamente. Y bueno, y por último, quería hacer una referencia a otra de las cuestiones de este informe que me pareció muy, muy interesante. Lo estoy diciendo de memoria, pero bueno, venía a decir que hay evidencias claras de que pueda tener una consecuencia positiva o negativa, un impacto positivo o negativo del inspector en el centro. Como tú decías, no nos vayamos del centro dejándolo como mínimo como hemos llegado al centro. Venía a decir que cuando la visita al centro implica una burocracia excesiva, esa burocracia hace, en este estudio venía a decir que entonces el impacto de la inspección es negativo. También tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de plantear, como tú bien dices, qué actuaciones tenemos que realizar en los centros y sobre qué aspectos fundamentales de los procesos organizativos y de funcionamiento de los centros. Fíjate, Lourdes, que en esa identidad inferida o supuesta, la inspección viene pidiendo papeles. A la inspección solo le importan los papeles, es decir, esa identidad inferida y supuesta no es una inferencia improcedente, es posiblemente la que surge de la percepción de que si pasamos por un centro al final hay que hacer más papeles. Es decir, claro. ¿no? Entonces, esta cuestión es importante, también tiene mucho que ver con el tipo de actuación, claro está. Fíjate, yo les digo a los directores, bueno, a mis compañeros inspectores también, pero bueno, a los directores y directoras de mi ámbito de adscripción,
Les digo, nunca hagáis nada para entregarme a mí. No perdéis un minuto de vuestro tiempo para hacer un documento para entregar a la inspección. No estamos en esos tiempos, estamos en otros. Estamos en el de planificar, en de organizar, tener claro cuáles son nuestras señas de identidad como centro, nuestros valores, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Ahí os voy a ayudar, pero no hagamos trabajo burocrático. Tenemos que empezar a romper esa lanza a favor de proyectos sustancialmente fuertes en los centros y que tengan impacto en el día a día. No sirve de nada una programación general anual si no la conocen el claustro de profesores. Es un documento absolutamente inocuo que no sirve para nada, simplemente lo tiene que hacer el director, lo hace rápido, pierde su tiempo, los nervios. No. Tenemos una programación, termino, con unos objetivos claros, unas actuaciones para desarrollarlos y unos responsables, y eso participe todo el centro educativo y diría más toda la comunidad educativa. Ahí es donde tiene que incidir, ahí es donde está nuestra parcela de incidir en el centro para que tenga buenos proyectos, animar, hacer red con otros centros que tienen otro tipo de proyectos que pueden ser ejemplo para ellos, buenas prácticas. Esa es nuestra forma de trabajo, creo que en el siglo XXI con los centros educativos. Sí, sí, no te quería interrumpir, únicamente decirte que, porque también lo decía Jesús al principio, fíjate esto que has dicho de un proyecto educativo, de una programación didáctica, ahora, hoy, ayer, mañana, que estamos con la adecuación de las programaciones didácticas a la reforma española. Yo no sé, leía, creo que era en el suplemento de educación, creo que era del País o de Magisterio, una especie de diccionario de la reforma, y la opinión de los profesores sobre el galimatías decía, ¿quién tiene una programación de referencia? ¿Quién me presta una programación en el sentido de cómo construimos hoy pues, competencias? Es decir, pues todo este debate, y esto también nos está ocupando profesionalmente bastante en estos momentos, hay una clave importante de asesoramiento, ¿no? Es lo que tú decías, en este momento tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra intervención profesional también está vinculada a procesos de articulación de nuevos proyectos educativos, de nuevas programaciones, y tenemos que ser cuidadosos de que esos procesos ya de por sí difíciles no se hagan todavía más por una intervención improcedente. Era justamente lo que tú estabas diciendo. Claramente, me acabo de despistar un poco porque estaba leyendo en el chat y intentaba poner intentaba pegar un enlace, pero no sé por qué no me deja pegar ningún enlace el enlace. Me estaban preguntando sobre ese informe que he hecho referencia. Voy a intentar solucionarlo y ahora os lo pongo cuando vayamos terminando. Sí, bueno, ese es en principio, yo creo que el reto que tenemos ahora por delante. Esta mañana en la reunión de directores, retomando un poco la realidad que vivimos día a día, que también es importante, pues bueno, tenía esa preocupación. Y claro, desde la mesa les mandábamos esa calma y esa tranquilidad, les decía, sí, calma y tranquilidad, pero hay que conocer el currículo. Hay que conocerlo, hay que empezar a trabajar mínimamente, hay que saber qué potencialidades tiene, qué es lo que ese currículo nos dice que ya estamos haciendo, pero hay que conocerlo mínimamente para luego opinar. Y desmontar un poco este currículo dentro de un año cambiará o no cambiará políticamente. A mí me gustaría desvincular el ámbito político y de la realidad del aula. Sí que tenemos un currículo que por lo menos tenemos la obligación como docentes todo de conocer. Los inspectores y inspectoras favorecer ese conocimiento en los centros educativos. No tienen tiempo porque tienen otras muchas tareas que atender en el día a día. Surgen muchas situaciones a las que los equipos directivos tienen que estar y esa es su principal función. Y ahí tenemos que facilitarle nosotros ese conocimiento del currículo. Y yo creo que no entrar en este debate, pero que el currículo tiene que dar respuestas a nuestros problemas, a nuestras necesidades, no crear más problemas en los centros. Ese sería un poco mi planteamiento. Está claro. Y ya como un poco para ir terminando, porque bueno, yo estaría contigo hablando mucho más tiempo, es siempre un placer, pero por entrar, unir retos con desafíos, por entrar un poco en la última parte, yo creo que ya hemos respondido yo creo que los retos y los desafíos del sistema educativo son propios también de la Inspección de Educación. Aquellos desafíos, problemas, devenires que tiene que afrontar el sistema en general como parte de él, es también nuestra competencia desde nuestras funciones. ¿Hacia dónde crees que va a caminar la inspección? ¿Dónde estará el futuro de la inspección? ¿Cómo lo ves? ¿Para qué?
Yo creo que Sí. más que qué es la inspección o cómo, qué hacemos, la pregunta final sería ¿para qué la inspección? Es una pregunta como más, más fuerte, con más fuerza y que la respuesta, quizás la respuesta a la pregunta inicial que decía cómo contribuimos a la calidad de la educación y cómo respondemos a ese mandato normativo que nos dice que somos un factor clave de calidad del sistema. Pues vamos a hacerlo con brevedad para también poder dar un poco de paso a si hay alguna intervención, alguna pregunta, porque llevamos ya un tiempo. Vamos a cerrar, sí, entonces con esta referencia, Lourdes, a desafíos, porque, bueno, porque también son importantes y podemos ir cerrando y sin ánimo de menoscabar alguna participación que hubiere por ahí. Me parece que se ha ido el vídeo, pero voy a intentar... ahora parece que sí. En principio, desafíos vienen a ser retos, decíamos devenir de la inspección. Tú lo has planteado antes, la importancia del para qué. Es decir, Zacarías Ramos al final, en los últimos años del siglo pasado, ya tiene el libro unos años, ¿verdad? Escribió justamente un libro que se llamó ¿Para qué la inspección? Yo creo que ese libro hay que estar en permanentemente reedición, pero pasado 2 décadas, 3, es muy conveniente decir el para qué de la inspección. Bueno, Perdón, Antonio, que te cuento, te interrumpo un minuto porque es una Claro. anécdota, pero es muy significativo. En Teruel, el inspector jefe, mi compañero Luis, cada inspector que viene nuevo le regala la fotocopia de ese libro porque ya no está editado. No Y está le dice, editado. Ya no está... léete este libro que te va a ayudar en tu carrera. Sí. Entonces, perdona que te he interrumpido, pero me parecía No, pero acorde. sí es que es muy a propósito porque es un clásico, ¿verdad? Que no pierde actualidad porque es clásico, pero que seguro que se puede. Entonces, yo creo que aquí nos bastará con recordar que hay muchos, posiblemente hay un amplio elenco de para qué. Pero yo creo que lo que nos importa es recordar permanentemente que nuestra función es tan relevante, que es un precepto constitucional. Es decir, los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo, artículo 27 de la Constitución, es decir. Y la LOE dice que ese ejercicio es asumido con la creación por la administración, por el desarrollo por la administración de la inspección educativa. Por tanto, nuestro para qué es tremendamente relevante, tremendamente relevante. Somos la instancia que tiene encomendada la inspección del sistema educativo, pero una inspección cuyo principal efecto es la mejora de sus logros. Por tanto, nuestra función es muy relevante y no puede desdibujarse. Es decir, aquí yo creo que lo que conviene es tener muy clara la relevancia del para qué y poder desbrozar todo aquello que impida asumirla como propia, porque es tan relevante que no puede haber elementos distractores, y los hay, y muchísimos. Por tanto, subrayar la relevancia que tenemos y la encomienda tan relevante que tenemos, pocas profesiones, y lo tendremos que decir nosotros que la ejercemos y quienes vayan a ejercerla, tienen una encomienda constitucional expresa. Los poderes públicos inspeccionan el sistema educativo y lo hacen a través de la creación de la inspección, ¿no? En ese sentido, yo antes lo olvidé decir, porque cuando hablábamos del liderazgo pedagógico, porque se me han ido ideas de la cabeza, pero la estaba recordando, que cuando se crea la inspección a mediados del 19, no se crea como real decreto por el que se crea la inspección. No, no. Es un real decreto, esto lo sabe, seguro que lo saben muy bien muchos de los presentes, es un real decreto por el que se reorganizan las escuelas normales que formaban a los maestros y se crea la inspección, porque esa creación de la inspección estuvo vinculada a la supresión de escuelas normales en algunas provincias donde no se podían sostener, y entonces se creaba un inspector que dinamizara pedagógicamente esa provincia donde no había escuela normal, o se creaba una escuela normal superior. Bueno, digo esto porque también en ese para qué, históricamente, también se nos ha atribuido ese liderazgo pedagógico, ¿no? Cerramos el paréntesis porque lo hemos hablado antes. Julio Carabaña, que es un sociólogo conocido y que hace algunos años, no mucho, en el 2006 creo que fue, habló de la paradoja de la alterabilidad, una paradoja sugerente. Aquellos sistemas que inciden más directamente en la mejora del sistema educativo son complicadamente alterables. Y sin embargo, aquellos factores que son fácilmente alterables inciden poco en la mejora.
Luego, aquí tenemos que hacer un poco la prueba del algodón. ¿Dónde estamos? Es decir, somos un factor inalterable y por consiguiente las alteraciones que hicieran falta de nuestro desempeño para conseguir la mejora son difíciles de afrontar. Porque claro, esa paradoja de la alterabilidad lo que viene a decir es que justamente los factores que son más necesarios para modificar logros y resultados son más difícilmente alterables. Y después yo creo que nuestro futuro tiene mucho que ver con el modo en el que se nos perciba que somos necesarios y necesarias, inspectoras e inspectores en nuestro ejercicio. Si no se nos ve necesario, dejaremos de existir o tendremos una existencia como los cuerpos a extinguir, ¿verdad? Una existencia, bueno, este ser necesario, yo siempre me acuerdo de broma, seguro que hemos visto mucho en la película de Amanece, que no es poco, porque esa película de Amanece, que no es poco, es de José Luis Cuerda. Es una película que hay un momento en el que el alcalde del pueblo pues, está llegando al pueblo y los lugareños, que estaban muy ilustrados, aunque era un pueblo muy rural, pues le dicen, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Es decir, esa necesariedad subjetiva, de un humor subjetivo, de un humor así un poco, bueno, no estoy diciendo que sea esa la necesidad de la inspección, pero tenemos que ser necesarios. Es decir, una profesión relevante es aquella cuyos destinatarios perciben los beneficios de su ejercicio. Es decir, cuando una profesión es relevante, cuando aquellos destinatarios de su intervención perciben que el desempeño de esa práctica profesional les produce beneficios, les mejora. Por tanto, tenemos que reforzar todo aquello que nos hace necesarios y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, y lógicamente tendremos que darle alguna vuelta a si estamos o no sujetos a esa paradoja de la alterabilidad. Finalmente, bueno, la autonomía que muchas veces es más proclamada que real. Vamos a ser claros, la autonomía de los centros se está avanzando, pero muchas veces es más, cabría pensar si no es una trampa, porque la autonomía de los centros sin condiciones de ejercicio legitima que se retire. Es decir, una autonomía que no se ve acompañada pues, de un liderazgo pedagógico, directivo, condiciones, tiempos, formación, es una autonomía, no un brindis al sol, pero hay muchos cometidos de la dirección, ahí sí se ha investigado, hay muchos cometidos de la dirección que no se ejercen porque están ocupados por otras funciones. Hay investigaciones muy sugerentes sobre el liderazgo pedagógico y el liderazgo administrativo, que no están reñidos, pero sí desproporcionados. Y por tanto, yo creo que podemos compartir que la autonomía de los centros, la rendición democrática de cuentas que se va imponiendo poco a poco, la asunción de responsabilidad por los resultados, el modelo de dirección profesional, todo esto es un devenir que va a afectarnos, porque muchas veces estamos haciendo funciones de control y supervisión que guardan relación con todavía una insuficiente cultura de responsabilidad. Más que rendimiento de cuentas, me gusta responsabilidad por los resultados, porque rendir cuentas parece que se queda en rendirlas, pero no en asumir el saldo que se obtiene, ¿no? Por tanto, la autonomía, rendición de cuentas, responsabilidad de resultados, esto también es un devenir que lógicamente va a afectarnos como y por eso se habla ahí de la idoneidad y de la pertinencia de las actuaciones que tenemos que desarrollar en el futuro. Idoneidad y pertinencia porque tienen que estar adecuadas a este devenir que va a tener también posiblemente el funcionamiento de los centros. Intervenciones idóneas, intervenciones pertinentes, específicas, aquellas que solo puede asumir la inspección y que no hay otro grupo profesional que las ejerza porque están atribuidas de una manera, si se quiere, exclusiva por la cualificación del desempeño a la inspección. Y esas, evidentemente, hay que cuidarlas, preservarlas y ejercerlas cada vez de mejor manera. Y bueno, nuestro compañero Marcos Rodríguez, que desde aquí un recuerdo grande, bueno, pues con el que hemos estado trabajando un grupo de compañeras y compañeros de inspección, él, si bien lo hizo después de la pandemia y vinculó un poco esta neoinspección a todo aquello que la pandemia dejó, es decir, a todo aquello que no se fue, aquellos cambios, innovaciones, incluso la posibilidad de visita virtual al aula, es decir, todo aquello, pues lógicamente pudo y puede acuñar este concepto de neoinspección, que bueno, que lo podemos asumir en tanto que el futuro nos va a situar con una reformulación y puede ser atinado, creo que lo es,
este concepto de neoinspección, ¿no? Que por cierto, buena parte de estos retos, puesto que hemos hablado de marcos, buena parte de estos retos, a ver si quiere pasar la diapositiva, buena parte de estos retos, de estos desafíos que hemos comentado, algunos que hemos comentado aquí, otros que no, cierto que se recogieron hace poco tiempo en esta publicación, bueno, que también hemos considerado que puesto que están recogidos ahí, que algunas ideas que hemos compartido aquí, pues tienen quizá una procedencia también de reflexiones previas que hemos asumido, pues también un poco cerrar con esta referencia de unas ideas para un buen desempeño que guardan relación con cuestiones que hemos estado analizando esta tarde, ¿no? Por no extendernos mucho más, porque hay en el chat creo que hay cuatro personas que querrán a lo mejor decir algo o han dicho algo, vamos a leerlo incluso por si hay alguna cuestión. Pues ya cerramos. Les pongo el enlace al marco por sí, si... ¿Vale? Os pongo el enlace al marco. Ahí. Para que si el que se lo quiera descargar, aunque esté en la página de Dossier, lo pueden descargar desde aquí. Y luego yo, para cerrar, pues desde tu sabiduría, desde esta lección que nos has dado, compartida, y yo me lo he pasado muy bien, creo que ha sido enriquecedor para todos, espero que para los que hayan estado con nosotros también lo haya sido. Yo les digo a mis alumnos en la universidad que quiero, que soy feliz con que se queden con 2, 3 ideas, pues lo mismo aquí. Si os vais con 2, 3 ideas, seguramente van a ser más, pues estamos contentos. Yo creo que tenemos que respetar el pasado, en esas pinceladas que nos han dado históricas, de lo que ha sido a lo largo de la historia la Inspección de Educación, que ha permanecido a pesar de las distintas situaciones históricas y políticas que hemos vivido, y os animo a los que sois el futuro de la inspección a que os forméis con este curso o con otros, y a los que somos el presente que no perdamos nuestra independencia profesional, nuestra valentía a la hora de trasladar de forma técnica las cuestiones las funciones y el trabajo que tenemos que realizar en nuestro día a día. Y ya termino diciendo una frase que recuerdo del libro de Santiago Esteban Frade que leí hace un tiempo, que decía en el preámbulo que la inspección es observar, encauzar y tender puentes. Pues nada, espero que os haya sido de vuestro agrado y ahora estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis. Sentimos haberos ido un poquito del tiempo, pero era complicado con este marco tan amplio que eran los retos, el devenir y lo que era nuestra identidad como inspectores. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. ¿Ya? A ver, voy leyendo. Gracias. Gracias, Berna, porque dices que te alegra verme. Yo también me alegro que alumnos del título del año pasado les haya resultado, pues estén aquí y les fuese una parte de su aprendizaje para ser inspectores el curso pasado. He compartido el documento al que he hecho redacción, le he hecho referencia y no sé si hay alguna cuestión por vuestra parte. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. Carlos es andaluz, de mi tierra. Alberto, acabo de compartirlo aquí en el chat. He compartido el informe, el enlace al informe y el enlace al marco. Lo vuelvo a compartir si quieres. ¿Cómo lo puedo hacer? Espera. ¿No lo ves? Espera. Raro. ¿No lo ves? Pues igual sí. El problema viene que al compartir hay que ponerlo para todos, no, porque igual si no saldrá solo para los panelistas. Ah, vale. Es ¿Y decir, esto cómo se puede hacer? Pues muy fácil, abres el chat, Sí. Te pones a escribir algo y, Sí, ya lo he luego hecho. verás. Lo que pasa que para anfitriones y panelistas, lo vuelvo a intentar subir Sí. ahora. Mira, lo voy a poner el yo enlace. si quieres. A ver. Lo acabo de poner ahora ya, Alberto.
Vale, eso es. Sí, vale. Perfecto. Gracias a vosotros, Soledad, por vuestro tiempo, porque he aprendido con la edad, después de cumplir los 50, que hace ya un poco que he cumplido 50, y como decimos con mis amigas 50 y tantos, pues que el tiempo es el mayor tesoro. Entonces, compartirlo con nosotros os lo agradecemos enormemente. Mucho. También quiero agradecer a las personas que lo vean en diferido, seguramente lo verán varias personas, pues espero que os aportemos un poco de luz sobre lo que es la inspección de educación. Bien, pues si no hay ninguna intervención más y me escucháis, hago un pequeño cierre. ¿Os parece bien, Antonio Lourdes? Sí, hombre, claro, Zulí, claro que sí. Bueno, pues voy a compartir también una presentación que, a ver si consigo que vaya pantalla completa. Muy bien. Bueno, es simplemente como vamos, una de las personas que participa también en este título experto, daros a todos un poco más de información sobre los contenidos y la mecánica de este título de experto, que luego haremos evidentemente una sesión mucho más técnica para que todas aquellas personas que estén matriculadas pues puedan conocer el funcionamiento de esta plataforma o este sistema online. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que se trata de la segunda edición que hacemos desde USIE con la Universidad Camilo José Cela. El curso pasado hicimos la primera y que nuestro objetivo es muy claro, es formar y ayudar a formar a los futuros inspectores y también a los inspectores en ejercicio que lo deseen. Para eso, siguiendo el mismo planteamiento que se nos ha dicho aquí esta tarde, en el cual la calidad de cualquier sistema educativo está definido fundamentalmente por sus profesores, lo que hemos intentado es contar con un abanico de profesores que sea de lo que consideramos que es de lo mejor en el ámbito de la supervisión en la inspección educativa. Lo hemos articulado en 4 módulos. El primero está dedicado al marco general, es decir, la inspección de educación en el sistema educativo y cuestiones relativas a la función pública docente, a la legislación, a la normativa, que es el campo de juego en el que los inspectores trabajamos, también los directores y cualquier docente que trabaja en el sistema. Para ello contamos con 2 magníficos inspectores de Cataluña, José María Vera y Mercè Berengueras. Bien, el segundo bloque o el segundo módulo dedicado a evaluación educativa vinculada a inspección es el que imparte la inspectora Lourdes Alcalá junto conmigo y ahí lo que podréis ver es desde los sistemas más generales de evaluación de los sistemas educativos hasta las cuestiones más concretas de la evaluación de directores o la evaluación de profesores, para que conozcáis el día a día y los modelos, los procedimientos, las actuaciones inspectoras en estos ámbitos. El tercer módulo es casi el meollo de nuestro trabajo, porque lo hemos titulado Supervisión Educativa, porque ahí es donde hablaremos del informe, de la visita de la inspección, de la redacción de requerimientos, de actas, de nuestras técnicas de inspección educativa, recogiendo una tradición que siempre se ha hecho en los manuales de inspección educativa. Y el último módulo, este tercero está hecho por los inspectores Jesús Martán, que también pues ha hecho la presentación como presidente de USIE, y el inspector Alberto Natal, que está detrás, aunque no lo podáis ver, está detrás supervisando que esta sesión funcione adecuadamente. Por último, queremos poner un módulo, un apartado dedicado a la innovación, a la neurociencia, la investigación educativa, y para ello contamos con la inspectora Violeta Miguel y también con la profesora Carmen Pellicer, que son 2 de las grandes expertas
a nivel nacional en neurociencia, que nos desgradarán cómo es la actuación del inspector vinculada con las evidencias científicas desde la primaria hasta los niveles secundarios y postsecundarios. Pues bien, este es a grandes rasgos el contenido. Quería ponernos un ejemplo de cuál es la metodología. Aquí vamos a casos prácticos. No se trata de dar material, no se trata de dar temario, se trata de que los inspectores trabajéis con situaciones prácticas, profesionales de los inspectores, y que los que impartimos el título os podamos ayudar, asesorar y pues, bueno, corregir hasta que estos casos prácticos estén bien hechos. De hecho, los casos prácticos no solamente están basados en nuestro ejercicio profesional, sino también están en referencia con aquellos casos prácticos que se dan en las oposiciones a las cuales tenemos que someternos las personas que queremos formar parte de este cuerpo. Por otra parte, tenemos documentos de apoyo como foros, materiales que están en cada una de las asignaturas o módulos, con bibliografía, con normativa. La normativa es la general del Estado, pero es verdad que tenemos normativa de cada comunidad autónoma y, aunque hacemos referencia a ella, pues tampoco podemos desarrollarla, pero sí que os animamos a que trabajéis y a que podáis hacer vuestros casos prácticos con la normativa propia de la comunidad autónoma donde vais a trabajar o penséis trabajar. Y por último, aunque ya os he dicho que el sistema de evaluación se basa en los casos prácticos, cada uno de las asignaturas tiene unos test de autoevaluación, cada unidad, que os servirán para comprobar vuestros conocimientos. ¿Qué más os puedo decir? Pues que semanalmente vais a tener una sesión por videoconferencia, es decir, una clase que también quedará grabada para poderla repasar, verla en el momento que se considere. Esa clase preferentemente será los miércoles en esta franja horaria, pero el que no pueda, el que no desee, pues siempre tendrá la posibilidad de ir a la plataforma y verla, escucharla en el momento que considere más oportuno. Tendremos sesiones de tutoría, tanto pues, a través de los distintos foros como a través de nuestro correo electrónico. Y por último, quiero insistir que se trata de un título universitario. El título tiene 20 créditos. Estos créditos están homologados y son convalidables en el propio máster que tiene la Universidad Camilo José Cela sobre liderazgo de equipos directivos y formación de equipos directivos. Y al revés, es decir, aquellas personas que estén en el máster y que cursen este título de experto, pues esta parte de 20 créditos hasta llegar a los 60, que es lo que supone un máster universitario, pues será una parte que ya esté realizada. Bien, pues por mi parte y por parte de todas las personas que forman parte de este título de experto, os damos las gracias a los que habéis estado. José Luis. Y sobre todo también pues, a nuestros dos compañeros de esta tarde, a la inspectora Lourdes Alcalá y al inspector y al profesor Antonio Montero, que si queréis pues podéis decir unas palabras para cerrar esta sesión, si lo consideréis. Perdona, José Luis. Alberto pregunta cuántos créditos son y su temporalización y cuándo empieza y termina. ¿Podrías decir cuándo empieza y termina más o menos? Efectivamente, por favor. El título está abierto, ahora está en fase de matrícula, no ha empezado todavía, la idea es empezar en el plazo de una semana, aunque seguiremos teniendo la matrícula abierta, porque durante el primer mes pues bueno, se podrán ir incorporando alumnos. Pero si alguien está interesado, como esto, el proceso de matrículas va con la Universidad Camilo José Cela, a través de los enlaces que os hemos proporcionado, pues os animamos a que pidáis información y la universidad os facilitará la correspondiente formularios de matrícula. El título empieza ahora y tiene una duración de un cuatrimestre. Está previsto que en finales de febrero, principios de marzo, termine lo que es la parte, digamos, de la impartición de los módulos, y luego dejaremos siempre unas semanas para poder acabar actividades y ejercicios por parte del alumnado que no haya podido hacerlo. Es decir, intentaremos hacerlo de la forma más flexible posible porque somos conscientes de que todo el mundo que se interesa en estos temas a su vez
está ejerciendo una actividad profesional muy intensa, como acabáis de decir. Por lo tanto, se trata de una formación de 20 créditos que empieza ahora en noviembre, acabará a finales de febrero, comienzos de marzo, ¿no? Y que bueno, pues, tiene esta modalidad online, ¿no? Y flexible a la hora de hacer tanto las actividades de videoconferencia y test como los casos prácticos. José Luis, Mari Carmen dice, yo estoy haciendo el máster y estoy matriculada, ¿lo estás viendo el chat? No tengo chat, Estoy matriculada en el título de experto y nadie me ha comentado nada de la convalidación de créditos. Quizá sería bueno que se ponga en contacto con nosotros, darle tu correo electrónico para que... Efectivamente, yo Dale tu entiendo... correo electrónico. Y ¿Dónde podemos ver los precios? Piden información sobre todo esto. Yo creo claro, eso es la universidad. Es verdad que aquellas personas que forman parte de UCIE, ¿no? Tienen hemos negociado una tarifa de reducción, ¿no? Yo lo que aconsejo que para cuestiones de convalidación, ¿no? Habría que acudir directamente a la propia universidad, que es la que hace la convalidación, ¿no? Si queréis, os puedo facilitar el enlace al máster, ¿no? Y así... Alfredo dice, ¿qué máster es? Sí. Es el de dirección, que hace de liderazgo, de dirección de centros, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Voy a intentar, si encuentro la información o alguno de vosotros... O darles un correo de contacto con vosotros, sí, para que se puedan, yo creo que es lo mejor, sí, por ir cerrando. Sí. Pues pueden mandarnos cualquier información al correo de UCIE. Pues Sí. ¿lo ponéis, por favor? Sí. Sí, voy a poneros aquí en el chat el correo de UCIE. Correcto. Y nosotros mismos les mandamos la información o les damos el correo y el teléfono de la persona que lleva esto en la universidad. Vale, pues ahí lo he puesto para que todo el mundo que pueda... Efectivamente. Bueno, tenéis también esta información en la página web de UCIE, ¿no? que es la... bueno, tanto en la universidad como en la de UCIE, pero yo siempre creo que es... os aconsejo que entréis a la página web que tenemos en UCIE y a partir de ahí, ¿no? Podéis, aparte de conocer todas las actividades que como sindicato profesional realizamos, podéis descargar parte de los materiales que se han mencionado aquí, como el marco para el buen desempeño para la inspección educativa u otros más que tenemos a vuestra disposición de forma gratuita. Tenéis toda la información formativa e informativa sobre las tareas que realizamos. Pues nada, yo para terminar ha sido un placer. Gracias a todos, reitero mi gratitud a los asistentes. Siempre es muy grato pues ver que en el chat pues muestra ese feedback positivo. Y bueno, sobre todo ha sido un placer compartir con Antonio esta conversación, pues para mí siempre aprendo con él. Así que gracias, Antonio, por esta lección de verdad de sabiduría, de experiencia y también de sentido del humor, de esa conversación tan amena que tienes. Gracias, porque ha sido todo un placer. Y por último, pues gracias a la Universidad Camilo José Cela y sigue por contar con nosotros, nada más. Justamente lo mismo, es decir, yo agradecer la confianza tanto de Lourdes como de José Luis, de Jesús, de los organizadores del título de experto, por la confianza que me habéis brindado, porque que yo comparto y que me he sentido pues, satisfecho con todo lo que hemos intentado compartir y bueno, fundamentalmente también agradecer a todos los asistentes porque estamos todos de trabajo bien cogidos, hemos estado casi no, yo creo que ya casi cerca de las 2 horas, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un rato muy agradable. Yo agradezco mucho la asistencia, la participación, la atención, la acogida y por supuesto que ha sido muy grato, ¿eh? Ha sido muy agradable compartir este rato hablando de la inspección, de lo que somos, de lo que queremos o quieren ser, de lo que queremos ser también, porque todos tenemos una en la cabeza que queremos ser también en el tiempo que nos quede de ejercicio y por tanto ha sido una muy, muy grata y satisfactoria experiencia que yo agradezco mucho. Igualmente. Es un placer contar con vosotros y escucharos siempre. Pues si no tenéis nada más que añadir, vamos a dar por terminada la actividad, la charla y desearos a todos
pues mucho aprendizaje, mucha salud y sobre todo este afán de aprender y de compartir que Lourdes y Antonio nos han transmitido. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.